¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Hoy nos acompaña Juliana Cañola en una charla titulada Trascender el miedo para lograr nuestros sueños. Nuestra invitada es psicóloga y coach profesional, brinda consultas privadas, es también máster en dirección y organización del capital humano y es facilitadora del Círculo de Mujeres Ser de Amor. Vamos a pasar a saludarla dentro de un momentito y a darle la bienvenida al programa de hoy, pero antes presta atención a la información que te damos en el siguiente vídeo sobre Mindalia Viajes. ¿Te animas a ser parte de una nueva experiencia? Viaja al lugar del planeta donde se desvelan todos los misterios y descubre la magia de conectar con otra dimensión. Explora, siente, experimenta el viaje más impactante de tu vida. Mindalia te invita a descubrir Avalon, la tierra de la espiritualidad y los misterios de los círculos de las cosechas. Vive junto a Pedro Amorós y Alfredo Alcázar los secretos de estos lugares únicos en el mundo. Bien, pues tras esta información de este viaje que tenemos organizado a Avalon y a los círculos de las cosechas, recordarte antes de pasar a saludar a nuestra invitada que puedes participar en directo a través de tu chat. Deja tu pregunta del siguiente modo. En primer lugar, debes poner la palabra pregunta en mayúscula, luego el país desde donde nos estás acompañando y luego ya puedes formular el texto de la pregunta en cuestión que le vamos a trasladar a nuestra invitada. Ella es Juliana Cañola y está con nosotros para ofrecernos una charla titulada Trascender el miedo para lograr nuestros sueños. Vamos a saludarla. Hola, ¿qué tal, Juliana? Hola Laura, ¿cómo estás? Muy bien, pues encantada de que estés aquí con nosotros. Te cedo la palabra, nos disponemos a escucharte. Bienvenida. Muchas gracias. Y muchas gracias y bienvenidos también a todas las personas que nos están sintonizando. El día de hoy vamos a tocar un tema sumamente importante y que considero que en la etapa, independientemente en la que nos encontremos en nuestra vida, es importante hacer una pausa para revisar este tema. Como bien lo presentó Laura, el tema del cual hoy vamos a conversar es el tema de trascender nuestros sueños para poder lograr, trascender, perdón, nuestro miedo para poder lograr todos nuestros sueños. Eh, la palabra trascender es una palabra que enmarca el hecho de que algo que teníamos hasta hoy desconocido, tenemos la oportunidad de descubrirlo y de pronto de darle una nueva mirada para a partir de ese momento poder encontrar nuevas posibilidades para nuestras vidas. Y eso es el regalo que vengo a darles hoy a cada uno de ustedes. Laura, me gustaría que continuemos con la primera diapositiva. Ok, está Muy puesta, bien, ¿vale? bien, gracias. Y para esta primera información, quisiera que veamos lo que comúnmente nosotros entendemos acerca del miedo. Para empezar, el miedo es una de las 6 emociones básicas que tenemos. En realidad, los seres humanos a lo largo de nuestra vida experimentamos más de 100 a 120 emociones que están hasta hoy estudiadas. Entonces, imagínense todo el repertorio de emociones que tenemos a la mano. Sin embargo, son 6, como les decía, las básicas o las más importantes. Y entre ellas está el miedo. También tenemos a la alegría, la tristeza, la ira, al erotismo, la rabia, ¿no? Pero el miedo es una de las emociones que, por lo general, tendemos a no mirarla mucho. Tendemos a pensar, como bien podemos ver ahí, que es una emoción negativa o es una emoción eh, que no me va a permitir lograr cosas en la vida. Y para empezar, es importante también definir que el miedo no es ni negativo, ni positivo, ni bueno, ni malo. Simplemente el miedo es una emoción que tiene un mensaje maravilloso que darnos y que ya lo vamos a ver. A la vez, también dentro de los pensamientos que tenemos acerca de esta emoción, es que muchas veces o siempre nosotros no queremos expresar esta emoción, queremos no tener miedo, queremos aprender a cómo poder eliminarlo, desaparecerlo de nuestra vida y ser personas
mucho más seguras, ser personas mucho más temerarias, ¿no? Y a la vez reprimimos esta emoción, ¿no? No queremos que los demás noten que tenemos miedo. Pensamos que tener miedo nos va a impedir lograr cosas en la vida. Pensamos que el miedo es lo opuesto a tener éxito, ¿no? Por lo tanto, buscamos muchas herramientas para poder eliminarlo. Y mi propuesta del día de hoy es totalmente lo contrario, es que aprendamos a conocer, a reconocer esta emoción en cada uno de nosotros para poder gestionarla y conocer también el mensaje que tiene esta emoción para darnos y a partir de eso poder generar diferentes posibilidades y oportunidades para nuestra vida. Podemos pasar a la siguiente, Laura. Y bien, para ponernos en contexto, es importante ir hacia lo que nos puede estar diciendo el diccionario y la Real Academia Española. ¿Qué dice acerca de esta emoción del miedo? Nos dice que es la angustia por un riesgo o daño real o imaginario. Y me quisiera quedar justamente con esa palabra, imaginario. Muchas veces lo que nosotros creamos en nuestra mente son cosas que no van a suceder o que ya sucedieron hace mucho tiempo. Por lo general nos angustiamos, nos preocupamos y tenemos miedo por situaciones o por contextos que posiblemente, estoy casi segura, que ni siquiera van a suceder en nuestra vida. Pero nuestra mente es tan, pero tan poderosa que no puede discriminar si yo le estoy diciendo algo real o algo producto de mi imaginación. Por lo tanto, mi mente va a obedecer y va a pensar y va a proyectar como si todo eso que yo le estoy mandando a través de mis pensamientos y de mis emociones es algo que está sucediendo en mi vida real. Por lo tanto, tenemos dos posibilidades respecto a nuestra mente, que sea nuestra mejor amiga o que sea nuestra mejor enemiga, ¿no? Entonces nosotros podemos elegir qué queremos, que sea nuestra aliada o que sea algo que me pueda impedir a mí avanzar. Estoy seguro que todos aquí vamos a querer elegir la primera opción. Por lo tanto, en la manera en cómo yo me veo y en cómo yo afronto ese miedo, es la coherencia en la que yo voy a estar viviendo actualmente. Y va a definir quién soy yo al día de hoy. Por lo tanto, podría ser, como lo pueden apreciar, una persona maravillosa, de pronto una persona quedada, que tiene mucho temor a hacer muchas cosas, una persona triste o deprimida, o que avanza o se queda quieta y se paraliza. Entonces, el poder de la decisión depende de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros recordamos algo, y aquí quiero hacer el primer ejercicio con todos ustedes, que imaginemos un momento, una situación que ya haya pasado y que haya sido una situación complicada, difícil, de pronto en la que hayamos experimentado mucho miedo o vergüenza o temor. Imaginémosla nuevamente. Es 100% seguro que inmediatamente que nosotros traemos del recuerdo ese suceso, ese acontecimiento, nuestra mente va a comenzar a experimentar como si eso estuviera sucediendo. Entonces, a nivel corporal, podemos comenzar a sentir temblor en nuestras manos, sudoración en ellas, nuestro corazón puede comenzar a palpitar mucho más fuerte, puedo comenzar a sudar, y eso es porque la mente no sabe si eso está sucediendo ahora o es algo que ya sucedió. Por lo tanto, tenemos en nuestras manos todas las posibilidades para convertir de ella una gran aliada. Y esa es la propuesta que yo quiero hacerles a cada uno de ustedes hoy. El que podamos aprender a mirar al miedo como un gran aliado de nuestra vida y que pueda ser un propósito para poder generar cambios extraordinarios. Y en vez de estar mirando a querer huir del miedo o a quedarme yo paralizada, me pueda servir como un trampolín para lograr todos y cada uno de mis sueños. Y ya lo vamos a ver. Laura, siguiente, por favor. Y aquí me gustaría hacerles una pregunta. ¿A qué le tenemos miedo?
¿A qué le tienes tú miedo? Seguramente podemos comenzar a pensar en muchas cosas, en muchas situaciones, hasta en personas que pueden provocarme miedo, ¿verdad? Y si vamos un poco más allá y comenzamos a como a desmenuzar cada uno de esos miedos que tengo, me voy a dar cuenta que vienen a partir de juicios y de creencias limitantes, más no de verdades. Y eso es un punto importante porque muchas veces nosotros pensamos tenerle miedo a cosas reales, cuando simplemente es un juicio o una creencia que hemos aprendido muchas veces en la niñez, por algún comentario, alguna frase que me dijeron o algo que yo vi y llevó a que yo reprima algo en mí, y de adulto simplemente continúo esa coherencia y digo, mira, yo tengo miedo a esto, tengo miedo al otro, pero no sé de dónde proviene. Pero cuando tengo la oportunidad de hacer una pausa y de poder mirar realmente qué es lo que pasó, me doy cuenta que fueron mensajes que me dijeron en algún momento y que yo interpreté como verdades. Sin embargo, que son un juicio y una creencia que al día de hoy me limita y no me permite avanzar, me deja estancada o me hace huir de cada situación, de cada persona. Entonces, es una invitación también que en algún momento de nuestra vida podamos sentarnos y con nuestra tranquilidad podamos hacernos esta pregunta: ¿a qué le tengo miedo? Y nos vamos a dar cuenta que muchas veces son miedos irracionales, producto de nuestra mente, producto de nuestra imaginación. Laura, la siguiente, por favor. Y aquí es donde vamos a empezar la nueva propuesta de lo que es el miedo. Por eso es que la he titulado ¿Y qué es verdaderamente el miedo? Hace mucho tiempo escuché que hay dos palancas que mueven a los seres humanos y una de ellas es el miedo. Y ese es el miedo que yo vengo a invitar el día de hoy, a que en vez de que nos paralice, nos permita lograr nuestros sueños, aún con miedo, poderlo hacer. Como ven esa imagen, ¿no? Esa persona se muestra temerosa de lo que puede hacer y la invitación es, bueno, no importa, pero igual hazlo con miedo. Entonces, el miedo tiene un mensaje importante que decirnos. El miedo nos quiere decir que tenemos que cuidarnos, que tenemos que protegernos. Ese es el real mensaje de esta emoción. El miedo nos dice, vive como tú desees, pero ten ciertas precauciones para que puedas cuidarte y para que puedas estar bien en este camino que has elegido. Aquí estamos mirando el miedo únicamente como una emoción, es decir, como un momento de mucha intensidad, pero de una corta duración. Si nosotros hablamos de la emoción, perdón, del miedo como un estado de ánimo, ahí sí cambia la perspectiva, porque eso quiere decir que mi vida constantemente está moviéndose en base al miedo. O sea, yo toda mi vida la vivo en miedo, cuando estoy bajo ese estado de ánimo. Sin embargo, aquí únicamente la estamos viendo como una emoción. Entonces, si nosotros no tuviéramos miedo en la vida, seguramente hubiéramos tenido muchos accidentes o ya no estuviéramos en este espacio de conversación. Si no tuviera miedo, de pronto saldría a la calle sin mirar a ambos lados, conduciría un auto sin haber aprendido a manejar previamente, ¿no? Y haría muchas cosas sin precaución. Entonces, lo que el miedo viene a decirnos es, ok, haz todo lo que quieras hacer en la vida, pero toma ciertos criterios de precaución. Y este es el mensaje. Pero es importante también que podamos comprender la emoción del miedo, que nosotros no solamente la evocamos a nivel lingüístico. Los seres humanos, eso también está comprobado, somos seres lingüísticos. Tenemos la palabra como que a flor de piel, ¿verdad? Y muchas veces usamos esa misma palabra para engañarnos y tratar de engañar a la gente, como por ejemplo, yo puedo sentirme muy triste, hablando de la emoción de la tristeza,
Y si alguien me pregunta cómo me siento, yo puedo decir, estoy bien, ¿no? Estoy alegre, estoy contenta, estoy tranquila. Entonces trato de camuflar esa emoción con una coherencia lingüística que no tiene que ver con lo que realmente estoy sintiendo. Sin embargo, hay otros dos etapas, otros dos procesos u otros dos niveles que forman toda esta coherencia o toda esta congruencia en mí. Aparte del nivel lingüístico, también tenemos el nivel corporal y el nivel emocional. Y muchas veces estos dos niveles han sido olvidados, no los tomamos en cuenta. Y nos hemos olvidado que más comunicamos con nuestro lenguaje corporal que con nuestra voz. Es decir, yo puedo estar diciéndoles ahora mismo a ustedes, me encuentro muy feliz, muy contenta de estar aquí, pero si mi rostro no lo demuestra, ustedes se van a quedar con lo que mi rostro está manifestando. Entonces, qué importante se hace tener una conexión entre estos tres niveles. Y lo vamos a ver ahora mismo en la siguiente diapositiva. Por favor, Laura. A nivel lingüístico, el miedo tiene su declaración. Y la declaración del miedo es no, a mí no. Cada emoción tiene una declaración. Y la del miedo es esta. Entonces, cuando estamos con miedo, no queremos que nos suceda algo. Y articulamos esa frase. ¿Sí? A nivel corporal, ¿qué es lo que hacemos? A nivel cuerpo, tenemos dos opciones. Una, que es la de salimos huyendo inmediatamente de la situación o de la persona que nos puede imponer miedo. Y la otra alternativa es la de tomar una actitud pasiva, es decir, paralizarme, quedarme inmóvil y no hacer nada. En cualquiera de estas dos situaciones, estamos perdiendo una grandiosa oportunidad. Porque como ya lo hemos visto, el miedo no nos está diciendo quédate o huye, sino mira, revisa lo que estás haciendo ahora mismo por si hay algo que tengas que ajustar para poder cuidarte, para poder protegerte. Entonces, esa es la coherencia a nivel lingüística y a nivel corporal que nos trae el miedo. A nivel emoción es lo que acabamos de hablar acerca de todo lo que es esta emoción del miedo, de lo que nos está queriendo decir. Entonces, ahora, respecto a nuestra actitud, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿No? Porque el miedo realmente lo experimentamos a cada día. Es más, en cada situación que nosotros afrontamos a diario, estoy segura que el miedo está ahí, perenne. Pero en vez que nos paralice o que nos haga huir por otro lado, la propuesta de hoy es que el miedo nos haga poner cara, nos haga mirarlo, nos haga voltear a verlo y decirle, a ver, ¿qué es lo que vienes a enseñarme? ¿Cuál es el aprendizaje que tengo que aprender de ti para poder continuar? Entonces, les he traído también tres actitudes que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, Laura. ¿De cuál podría ser mi actitud respecto a esta emoción del miedo? Y yo tengo tres posibilidades, tres opciones, y estoy segura que las tres en algún momento la hemos experimentado. La primera es, siento miedo y lo ignoro. Es decir, yo quiero hacer algo, quiero concretar algo. De pronto, ahora hablando tanto del tema del emprendimiento, quiero poner mi propio negocio, pero aparece el miedo, ¿no? Y me dice, no lo hagas, vas a perder dinero, es una tontería, muchas personas lo han hecho, ya el mercado está saturado de lo mismo, etc. Entonces, tengo miedo, tengo temor de adentrarme a este espacio del emprendimiento. Y lo ignoro, no le hago caso, pero aún así el miedo permanece. Y si yo lo ignoro, es como si estuviera cargando con un peso, con una piedra pesada. Y que si bien voy avanzando, pero tengo ahí todo ese cúmulo de pensamientos limitantes que no me permiten avanzar. Entonces es como que un tira y jala, ¿no? Como que avanzo y no termino de avanzar bien, no termino de avanzar liviana o liviano, porque llevo esta carga sobre mí. Y evidentemente esto no me va a permitir avanzar. Va a haber un momento en que yo me voy a cansar y voy a decir, no, hasta aquí no más, y no voy a querer hacer más.
porque el miedo, al ignorarlo, se hace más presente. No le estoy poniendo cara. Entonces está ahí de manera latente, pese a que no lo miro, pero permanece como algo que me trunca, como algo que no me permite avanzar bien. La segunda posibilidad es la de, tengo miedo, pero me peleo con el miedo. Aquí, en este espacio, sí hay una cierta aceptación de que sí, ok, tengo miedo, sí, eh, tengo temor de poner este emprendimiento, pero sabes que no me importa. Y voy peleándome con el miedo. Y no me importa lo que puede pasar, igual invierto lo que sea, no tomo mis medidas de precaución, de pronto no tengo noción de cómo puede estar el mercado con el tema del emprendimiento, igual voy y me lanzo, no me importa. Eso también genera de cierta manera una pérdida, ¿no? Porque es como que estoy constantemente peleando con esta emoción, porque no la quiero sentir, no la quiero experimentar. Pienso que yo soy mucho más fuerte que esta emoción y que no me va a venir a decir de pronto lo que tengo, lo que puedo hacer. Entonces es una lucha constante, ¿no? Aquí también hay un tira y afloja. Y llega un momento en que es desgastante, llega un momento en que me doy cuenta y en vez de hacer inversiones estoy haciendo gastos, que estoy en un mercado de pronto que no tuve la posibilidad de poder estudiarlo antes y me aventuré, tengo pérdidas, etcétera, y eso va a generar una desmotivación y de pronto que yo no pueda lograr esa aspiración o ese sueño. Sin embargo, tenemos una tercera posibilidad y esta es la que invito a cada uno de nosotros a poder hacer uso, que es la de acepto que tengo miedo, pero aprendo a danzar con mi miedo, camino con él. Y para esto es cuando hago una pausa para poder mirarlo y poder aprender qué es lo que me quiere decir, para qué aparece este miedo. Nuestro cuerpo, nuestra conexión con nuestro cuerpo es tan sabio que siempre nos da señales, que siempre está comunicándose con nosotros, pero debemos estar atentos, atentas para poder percibir todas esas señales y poder ponerlas y usarlas a nuestro favor. Una vez que yo me hago amigo, amiga del miedo, tengo la oportunidad de poder ir de manera mucho más liviano y mucho más congruente y tener una relación mucho más sana con mi miedo, ¿no? Es como que, ok, valido que estás aquí, no te oculto, no peleo contigo, más quiero que podamos aprender de esta relación a cómo yo tengo que cuidarme, a cuáles son las precauciones que debo tomar y continúo en el camino. Cuando nosotros aceptamos que tenemos miedo, se abren mucho más posibilidades. Hacemos que nuestro cuerpo se relaje, hacemos que nuestra mente vaya en coherencia con nosotros, a diferencia de que si estoy ocultándome o si estoy negando esta emoción. Por favor, Laura, la siguiente diapositiva. ¿Y para qué es importante entonces el miedo? El miedo es importante para no huir ni paralizarnos, sino para utilizarlo a nuestro favor y aún con miedo atrevernos. Y esa es la invitación, no aprender a no tener miedo, sino a aceptar que tenemos miedo, a poder decir, tengo miedo, para que este miedo pueda jugar a nuestro favor y pueda servirnos como un aliado para atrevernos a hacer las cosas que queremos lograr en nuestra vida. Y aceptar que tenemos miedo nos va a permitir cambiar nuestra forma de ver la vida. Porque imagínense qué peso realmente, qué ofuscación, qué incomodidad para nosotros mismos, ¿no? Porque muchas veces, como cada persona va en su camino, cada persona va con sus cosas, con su mundo, puede pasar desapercibido para ellos lo que nosotros estamos sintiendo. Pero para nosotros, ¿no? Cargar con cúmulos de miedo y encima tratar de que otros no se den cuenta de lo que yo estoy sintiendo y de engañarme a mí mismo o a mí misma es realmente mucha carga que debemos aprender a ir aminorándola, ir sacando lo que no me va sirviendo
porque como ya hemos visto, muchos de esos miedos son por juicios, son por creencias limitantes, son por cuestiones que realmente no suceden, que no van a suceder y no han sucedido. Entonces, una vez que nosotros cambiamos ese chip y nos damos la posibilidad de ver el miedo como un aliado, como está aquí para ayudarme a ser más consciente, a ser más precavida, más precavido, voy a poder ser más congruente con el camino que quiero lograr. Y ahora vamos a ver justamente los pasos que les propongo para poder lograr justamente eso, nuestros sueños. ¿Podemos ver la siguiente, por favor? Estoy segura que muchos de los que estamos ahora mismo en esta conversación no tenemos uno, sino tenemos muchísimos sueños. Y estoy segura también que muchos de ellos los hemos dejado de lado porque pensamos que no los merecemos, porque pensamos que es algo utópico, que no vamos a poderlo lograr nunca. Y yo les quiero decir, porque estoy convencida, porque lo he vivido, que todo lo podemos lograr. Exactamente todo. Si está en nuestra mente y está también en nuestro corazón, es mucho más sencillo que se plasme en nuestra realidad. Y ahora, con esta nueva congruencia de poder hacer del miedo un aliado, vamos a tener muchas más herramientas para poder conseguir todo lo que nos podamos proponer. Y para empezar, tenemos que cuidar nuestros pensamientos y que trabaje o hacer trabajar a nuestro cerebro racional. Y nos hemos dado cuenta que muchas veces las ideas que tenemos acerca de lo que me puede pasar son ideas irracionales, es decir, cosas que no han sucedido producto de mi imaginación, porque tendemos también como seres humanos a exagerar las cosas y muchas veces también a vernos desde un papel de víctima. Creo que eso lo tenemos mucho más a la mano y se nos hace mucho más sencillo vivir desde nuestro papel de víctima, de pobre de mí, mira lo que me pasa, siempre me suceden ese tipo de situaciones, qué pena, no, bueno, es lo que tengo que vivir, ¿no? No aproveché la vida en su oportunidad o las posibilidades que tuve, etcétera, ¿no? Y estamos constantemente enviándonos mensajes que nos limitan, que no nos permiten crecer, que no nos permiten empoderarnos. Entonces, a partir de hoy, cuidemos, así como cuidamos de nuestra alimentación, de nuestros ingresos, también cuidemos nuestra mente. Cuidemos cada pensamiento que aparezca. Nosotros podemos equilibrar, nosotros podemos calibrar qué tipo de pensamientos van a ingresar. Y si en algún momento apareciera algún pensamiento limitante, algún pensamiento carente, algún pensamiento negativo, en vez de decirle, esfúmate, dile, a ver, ¿para qué apareces? Acuérdense muy bien de esta palabra, o de esta pregunta, ¿para qué? Porque el para qué nos abre posibilidades. El por qué más bien nos lleva a justificar, a encontrar más problemas. En cambio, el para qué nos ayuda a crear. Entonces, cuando aparezca algún pensamiento negativo, limitante, ¿para qué apareces? ¿Qué es lo que me quieres enseñar? ¿Qué es lo que me quieres decir? De pronto hay algo que no he mirado todavía, de pronto hay algo que tengo que sanar, hay algo que tengo que trabajar en mí. Entonces, escuchémonos más y trabajemos en esos pensamientos que nos pueden ayudar a crear. Una vez que comencemos a hacer eso, también debemos comenzar a generar más confianza en nosotros mismos. Considero que la confianza en uno mismo es la base del éxito. Cuando una persona se ama a sí misma, cuando una persona está segura de quién es, el ruido externo no le afecta. Y eso estoy hablando de una autoestima sana, de una autoestima equilibrada, más no del egocentrismo ni de hablar desde el ego, sino del creernos en nosotros mismos, de sabernos muy bien quiénes somos, de conocernos, tanto con nuestras luces, nuestras cualidades, como también nuestras sombras, nuestros defectos y nuestras áreas de mejora. Y a partir de eso, creer en nosotros. Somos cada uno de nosotros seres tan especiales, tan maravillosos, que muchas veces vivimos desconectados de nuestro verdadero poder. Queremos muchas veces seguir al grupo, seguir a lo que hace la mayoría, no entendemos aún, no comprendemos que así como somos seres completos, que así como estamos, no necesitamos nada más
y que justamente aquella diferencia es lo que nos hace totalmente únicos y especiales. A partir de esto, comencemos a confiar más en nosotros, en nuestras capacidades. Muchas veces estamos esperando que el resto nos diga que lo estamos haciendo bien. Muchas veces estamos esperando que otros nos reconozcan. ¿Y nosotros? ¿Cuándo vamos a comenzar ese reconocimiento? Antes de pedirle algo al resto, hagámoslo en nosotros. Confianza, amor propio, seguridad. Eso nos va a abrir muchas puertas. ¿Qué más podemos hacer para ir consiguiendo nuestros sueños? Importantísimo salir de nuestra zona de confort. Yo sé, esa zona es una zona que nos gusta, es una zona en la que no pasamos riesgos, es una zona en la que una zona muy conocida, es una zona en la que yo ya estoy acostumbrada o acostumbrado de transitar. Pero justamente ya no va a suceder nada nuevo ahí. Ya conocemos todo, ya no sabemos el camino de ida y de regreso. Entonces, atrevámonos a dar un paso más, a salir. Yo estoy segura que cada uno de nosotros sabemos cuál es el primer paso que tenemos que dar. Hagámoslo. Y no nos referimos con hacer cosas grandes, objetivos inmensos, sino pasos pequeños, porque cada paso pequeño va contando y nos va permitiendo ir a hacer cosas mucho más grandes. Importante también es que no solamente lo piense o lo verbalice, sino también que llegue a plasmarlo. Cuando yo escribo mi sueño o cuando yo dibujo mi sueño, tengo la posibilidad de generar una conexión mucho más profunda con aquello que quiero lograr. Recomiendo de pronto pegarlo en algún lugar visible para mí, en mi dormitorio, en mi oficina, etcétera, en un lugar donde yo sé que constantemente lo puedo ver y tenerlo ahí. Y acuérdense también, soñar en grande. Yo estoy segura también que tenemos sueños muy grandes. Hablemos de esos sueños grandes, de lo que queremos lograr. Todo es posible, realmente todo es posible, porque no necesitamos un poder externo. Lo tenemos aquí, dentro de nosotros. Pero tenemos que abrirnos, tenemos que expandirnos, tenemos que darle la oportunidad al mundo, al resto, de ver esa luz maravillosa que tenemos. Y dar un paso cada día, cada día, cada día. Así me parezca algo pequeñito, algo insignificante. No, no lo es así. Un paso a diario, objetivos pequeños y vamos a ir viendo cómo la meta se va haciendo más grande y vamos logrando realmente nuestro propósito. Y qué importante también es, una vez que yo ya tengo mapeado mi parte interna, poder relacionarme con aquellas personas que van en este mismo camino. Y como a mí me gusta llamarles, las personas vitamina, aquellas personas que cuando yo voy y les cuento aquella aspiración, aquel anhelo, aquel sueño, están ahí conectados, conectadas conmigo, me motivan a seguir adelante, me dan palabras de aliento y están conmigo acompañándome. De ese tipo de personas, relacionémonos. Personas, por el contrario, que nos dicen, no, que lo que tú vas a decir o lo que tú estás pensando no tiene sentido, tu sueño es ridículo o no lo vas a lograr, son personas que están hablando desde su coherencia, desde su congruencia actual. Por lo tanto, seguramente son personas que no han podido lograr sus sueños. Y en vez de molestarnos con ellas, hablemos desde un papel también compasivo para con ellas, ¿no? Y seamos de pronto aquellas personas que van a inspirar más adelante a estas personas a que también puedan conseguir sus sueños. Pero rodeémonos de personas que nos puedan acompañar y nos puedan permitir ser una mejor versión de nosotros mismos. Esas personas mantengámoslas siempre en nuestra vida. Y si en algún momento, como es lógico, puede pasar, que en algún momento lleguemos a desanimarnos de aquel sueño o de la ruta que nos hemos trazado, hagamos una pausa y miremos, revisemos nuestro plan. De pronto hay algo que tengo que enfocar mejor, hay algo que tengo que mirar mejor, sin cambiar mi propósito final. Muchos caminos me pueden llevar a Roma, como dice el dicho. Entonces, si yo tengo la posibilidad de mirar y de mejorar algo, hagámoslo, no pasa nada.
También es importante celebrar cada paso que demos. A veces escucho a las personas que dicen, cuando yo logre mi emprendimiento, cuando yo logre comprarme esto, voy a celebrar, voy a hacer una fiesta, voy a comprarme esto, voy a permitirme esto, cuando yo tenga dinero, cuando yo lo logre. Pero no, ¿por qué no podemos ir celebrándonos de a poco? Cada paso que demos, cada paso que nos tracemos y lo vayamos logrando es digno de celebración. Y eso nos va a servir también a nosotros como una motivación de continuar, ¿no? De ir y de seguir con lo que me he trazado. Celebrémonos. Y no es necesario hacer grandes cosas. De pronto, tomarme una copa de vino, permitirme comprarme algo que me guste, ver una película, una serie, algo de lo que yo sienta que eso me va a permitir sentirme mejor, y tiene una coherencia con mi celebración y con mi propósito, hagámoslo. Cada quien de acuerdo a su sentir. Todo está permitido. Y por último, y no menos importante, es aprender a gestionar nuestra respiración. Qué importante es la respiración y muchas veces no le tomamos importancia. Les quiero hacer un último ejercicio súper sencillo. Quiero que ahora mismo cierren su puño, de cualquier mano. Ahora ábranlo nuevamente y díganme, cuando cerramos el puño, ¿hemos dejado de respirar? Seguramente que sí, o acuérdense, cuando hemos cerrado el puño, hicimos como una pausa, dejamos de respirar y cuando lo hemos abierto hemos vuelto a respirar. Y eso es lo que nos sucede cuando estamos tensos, cuando estamos preocupados, cuando estamos con miedo, cuando estamos en una situación complicada. Es como que nos reprimimos y no permitimos, no nos permitimos respirar adecuadamente y que la sangre llegue a todas las partes de nuestro cuerpo y que nuestro cerebro se oxigene. Qué importante es que nuestro cerebro se oxigene. Por lo tanto, en momentos complicados y en cada momento de nuestra vida tenemos que aprender a tener respiraciones conscientes. La respiración nos va a ayudar a tener una vida más plena, una vida más centrada en nuestro aquí y ahora. En situaciones complicadas, hagamos una respiración. La respiración que a mí me sirve es una respiración sumamente sencilla que es inhalo, me detengo la respiración de unos 3 a 5 segundos y luego expiro lentamente por la boca, lentamente, y eso lo repito de 7 a 8 veces y esto permite que yo me sienta mucho más tranquila. Y esto seguramente, si es que aún no lo han incorporado, si lo añaden a su rutina para poder lograr los sueños, para poder enfocarnos, nos va a servir mucho y en cualquier situación a diario. Entonces, hagamos también de nuestra respiración una compañera a estos pasos para poder lograr nuestros sueños. Y vamos a la última diapositiva, por favor, Laura, que es el poder agradecerles a cada uno de ustedes por este espacio, por permitirme llegar a conversar con ustedes de este tema que me parece, como ya lo decía al inicio, sumamente vital e importante. Y recordemos siempre que todo es posible, que si en algún momento algún plan o algún propósito que nos hemos trazado no sale como lo pensamos, no pasa nada. Siempre y todo es parte de un aprendizaje. Si algo no sucede como quiero, ok, no sucedió, pero obtuve un aprendizaje. De pronto ya sé qué afinar la siguiente vez. ¿Qué es lo peor que nos podría pasar? Simplemente que algo no se concrete, pero el aprendizaje de que nos queda de vida es grandioso. Así que yo los invito, los incito y los motivo a que podamos hablar de nuestros sueños, a que podamos pensar y soñar en grande y que aparte de ir paso por paso de todo lo que hoy hemos conversado, hagamos también que suceda. No nos sentemos a esperar que nos toquen la puerta, sino nosotros también tenemos que ponernos siempre manos a la obra y van a ver cómo la vida nos responde. La vida es maravillosa, todo depende de la óptica, del sentido que nosotros le demos. Muchas gracias nuevamente y ahora me quedo presta a sus consultas, a sus interrogantes. Muchas gracias. Bien, Juliana, pues muchísimas gracias por toda esta información que has compartido.
Vamos a pasar a ese turno de preguntas, pero antes de dar paso a esta ronda, me gustaría recordar el viaje a Avalon y a los círculos de las cosechas con el reconocido especialista y escritor Pedro Amorós y el cofundador de Mindalia, Alfredo Alcázar. Todavía hay plazas disponibles. El viaje será del 16 al 23 de julio de este año, de 2019. Entra en www.com para informarte de más detalles del viaje y también por si quieres reservar esta plaza, o escríbenos al teléfono más 34 670 03 7704. Avalon y los círculos de las cosechas es un viaje a los lugares más mágicos, espirituales y misteriosos del mundo, en el que realizaremos experiencias que cambiarán tu vida. Conexiones con otras dimensiones, rituales, descubrimientos, contactos. Todo esto te espera en el viaje a Avalon y los círculos de las cosechas del 16 al 23 de julio de este año, de 2019. Reserva tu plaza en www.mindalia.com o escríbenos al teléfono más 34 si lo haces desde fuera de España, 670 03 7704. Y ahora sí, Juliana, vamos a pasar ya a ese turno de preguntas. Bien, Bien, pues nos dicen en el chat, bueno, es que no pone el nombre concretamente, así que te voy a lanzar la pregunta. ¿Cómo podemos bien. diferenciar el miedo del sentido común? ¿Cómo podemos diferenciar el miedo del sentido común? Para empezar, el miedo es una emoción, ¿no? El miedo siempre nos va a poder generar en nosotros, a partir de 3 niveles, un cambio, ¿no? A nivel de nuestro cuerpo, a nivel de nuestras palabras y a nivel también de nuestras emociones, ¿no? El sentido común tiene que ver mucho con lo que yo creo que es lo que puedo hacer o es lo que puede suceder, ¿no? Es como que por sentido común voy a hacer esto, voy a actuar. Entonces, el miedo es como que una previa a ese sentido común, ¿no? Es como aquella emoción que inherentemente va a aparecer sin que yo haga mucho esfuerzo y me va a poner alerta de ciertas cosas que yo necesito mirar en mi vida, ¿no? Y a partir de cómo la gestione, yo puedo más adelante transformar esa emoción en un juicio o en una verdad, dependiendo cómo yo lo vaya viendo, que tenga que ver mucho con mi sentido común, ¿no? Es como que es como un paso. El sentido común podría ser algo posterior a cómo yo he ido aprendiendo esas lecciones que me sirvan a mí para mi vida, para mi camino, ¿no? Esa es la diferencia que yo podría brindarle al miedo y al sentido común. Genial, pues vamos a continuar con otra pregunta. Nos pregunta Cristina desde España, ¿cómo superar el miedo después de haber emprendido y fracasado? Es decir, ¿cómo recuperarse para comenzar, confiar y creer de nuevo? Bien, es una pregunta muy interesante. Eh, considero, hola, ¿me escuchan? Sí, 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 estamos Ah, contigo. ya, perfecto, muy bien. Eh, como bien lo hemos mencionado, toda situación tiene un riesgo, ¿no? Evidentemente, si yo voy a hacer algo en mi vida, si yo me voy a proponer hacer algo, tengo que tener como la consideración de que si bien puede salir, hay ciertas cosas que no podrían plasmarse tal y como yo lo esperé. Entonces, a partir de eso, tengo que generar mucho más posibilidades para tener un camino mucho más congruente. Entonces, cuando suceda en algún momento que yo me trace una meta y finalmente no se concrete, viéndolo como un aprendizaje, ya tengo un camino bastante avanzado para yo poderme sentir mucho más tranquila y no verlo como una pérdida de tiempo, como una pérdida de dinero, sino como la posibilidad de poder generar a partir de lo que me sucedió algo mucho mejor estructurado, mucho mejor elaborado y cómo sobreponerme después de haber generado un plan y no haberlo podido lograr. Bueno, es primero retomando a tu centro, a ti misma, a la reconciliación contigo, a poder no sentirte evidentemente mal por lo que sucedió, sino
también celebrarte y verlo como una oportunidad de crecimiento, como una situación en la que pusiste muchas ganas, en la que tuviste mucha intención de hacer las cosas y que fuiste muy valiente, porque valientes no son muchas personas. Entonces, tú lograste atreverte y eso está haciendo mucho la diferencia y te está poniendo en un peldaño mucho más adelante de pronto otras personas que todavía no se atreven. Entonces, eso ya es una recompensa muy satisfactoria. Bien, pues vamos a continuar. Nos dice Nancy desde Francia. ¿Qué pasa con los miedos hacia el futuro? ¿Cómo gestionarlos? Eso es algo también muy interesante porque mi invitación es para que nosotros podamos vivir en el presente, en el aquí y el ahora. Cuando nosotros vivimos en el pasado, tendemos a deprimirnos. Estamos muy centrados en lo que pudo ser y no pasó. Y cuando nosotros vivimos en el futuro, que es a donde va orientada tu pregunta, estamos viviendo en un estado de ansiedad, ¿no? Porque ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? Por eso es que la invitación también que hacía es que si bien yo quiero soñar en grande y de pronto aún no tengo este sueño plasmado, estoy trabajando en objetivos pequeños que son palpables para mí, que sé que sí los puedo lograr de aquí a 24 horas, a una semana, a un mes, ¿no? Por lo tanto, esa ansiedad se va a ir disminuyendo porque sé que son objetivos mucho más cortos, mucho más palpables y mucho más rápidos de poder generarlos. Entonces, evidentemente, si yo miro a futuro y hago una línea larga, va a aparecer la ansiedad. Pero si yo quiero disminuirla, es hacer eso mismo, ¿no? Trazarnos pequeños objetivos en el que yo pueda ir sintiéndome bien y que esos objetivos sean realizables. Esto es muy importante. Uh-huh. Bien, continuamos con Angie desde México. He intentado realizar diferentes negocios. ¿Por qué después de un tiempo de ponerlos en acción ya no siento esa misma pasión que sentía al inicio y abandono? Uh-huh. Angie, sería interesante poder hacerte la pregunta si es que realmente tú pones en marcha aquellas cosas que realmente amas hacer o simplemente son cosas que haces porque te dijeron que eso es algo que puede ser productivo en el momento o porque apareció una motivación es, de un momento a otro, pero en cuestión de sueños, nosotros tenemos que ser muy conscientes de poder meternos y en realizar aquellos que realmente se encuentran aquí, ¿no? Que realmente son cosas que yo siento que van conectadas con mi propósito de vida. Porque cuando algo no está conectado a ese propósito de vida, es muy probable que en algún momento yo me desanime, yo quiera, como decimos aquí, tirar la toalla y ya no hacerlo. Si aún así, Angie, tu sueño está muy ligado a tu propósito de vida y de todas maneras sientes como una insatisfacción o como una necesidad de dejarlo, pues hay que revisar el plan para ver qué necesito añadir o qué necesito mirar de manera diferente para de todas maneras lograr ese propósito. Perfecto, vamos a continuar. Nos dice María Elena, si el miedo a no hacer algo puede ser una cuestión de comodidad, de apego o de falta de conciencia. Hola Marianela, creo que de las tres. Eh, y creo que es el más dañino, el miedo a no hacer algo, el miedo a no atrevernos, porque es como que estoy ahí, es como que estoy ante una carrera, tengo las zapatillas puestas, pero estoy sentada y amarrada. Y eso creo que es mucho más frustrante, ¿no? Porque es como que tengo todas las condiciones, sé que tengo todas las condiciones, pero no me atrevo a dar ese paso. Entonces, lo que yo podría sugerirte en estos momentos es que te atrevas a hacerlo, aún con miedo, aún sin conocer cuál es tu propósito y sin conocer cuál es tu miedo, hazlo, porque el aprendizaje que vas a obtener va a ser maravilloso y las consecuencias y las posibilidades que se van a abrir también. Las personas sufrimos más por aquello que dejamos de hacer que por aquello que hemos intentado y de pronto no salió como queríamos. Entonces, hazlo.
Continuamos, ahora nos vamos a Colombia con Lisette. Quisiera preguntar si los miedos también pueden ser karmas que han sido heredados de nuestras generaciones. Eh, Considero, Lisette, que tiene un componente generacional esto. Tiene que ver mucho con aquellas historias de familia que no hemos sanado, que no hemos mirado y que por lo tanto se traslada de generación en generación. Tiene que ver mucho con temperamentos, con comportamientos, con modos de ver la vida, con juicios, con creencias. Pero hay un momento en nuestra vida, Lisette, y creo que tú, eh, dentro de tu núcleo familiar, eres la persona invitada a hacerlo, para que revisemos esas coherencias que se han ido traspasando de generación en generación y que no nos han servido, para ver de qué manera podemos terminarlas, para vivir desde un plano mucho más consciente, desde un plano mucho más maduro, desde un plano mucho más feliz, ¿no? Y aquí te invito también, Lisette, a que puedas hacer uso de pronto del Ho'oponopono, ¿no? Para rectificar errores, para sanar heridas emocionales y que puedas tener una vida mucho más congruente de aquí en adelante. Gracias. Bueno, pues nos quedan muy poquitos minutos. A ver si podemos lanzar las preguntas que nos quedan. Te pido un poquito de brevedad, por favor. Nos dice De acuerdo. Luis desde Colombia: ¿cómo puedo aumentar mi fe en medio de circunstancias que se repiten y que son dolorosas? Primero, creer en ti, tener confianza absoluta en ti y poder revisar todos aquellos patrones de cada situación que se han ido repitiendo, para ver cuál es ese nexo que lleva a que constantemente haya esa repetición en tus acciones, en las cosas que haces. Y desde ahí aprender a trabajarlo y aprender a sanarlo. Perfecto, pues nos vamos ahora con Amelia. Pregunta: ¿cómo identificar mi propósito de vida? ¿Hay algún libro de guía que me pueda ayudar? Gracias. ¿Cómo identificar tu propósito de vida? Lo que yo te puedo sugerir ahora mismo es que vayas a un lugar en el que puedas estar conectada contigo misma sin interrupciones, que cojas una hoja, que cojas un papel y que te respondas esta pregunta. ¿Para qué estás en este mundo? ¿Para qué estás en este espacio físico? ¿Qué has venido? ¿Cuál es el mensaje que has venido a dejarnos a todos? Y a partir de esa sinceridad que tengas al plasmar tus ideas, tu sentir, te traces objetivos que puedan llegar a concretarlo. Y también te sugiero que puedas asistir a alguna consulta, alguna sesión de coaching o con algún psicólogo para que te ayude justamente a poder encontrar ese propósito de vida. Gracias. Bien, pues vamos a lanzar entonces la última pregunta desde México. David: ¿qué opinas del ego? ¿Hasta qué punto es bueno? David, el ego no es bueno ni en el primer punto. Considero que el ego nos limita muchísimo. El ego, eh, el ego en un ser humano nos habla de muchas carencias, nos habla de muchas heridas por sanar. Entonces, considero que en ningún punto es beneficioso para algo. Cuando hablamos por el contrario de autoestima, la autoestima, el amor propio, la confianza en sí mismo, a partir de ese espacio es donde sí podemos generar aprendizajes, donde sí podemos generar conexión con otro ser humano, donde podemos volvernos mejores personas. El ego nos ciega, el ego no nos permite ver a los demás y tampoco nos permite vernos a nosotros mismos. Entonces, nos impide lograr cualquier cosa de la vida. Gracias. Bien, pues Juliana, hemos llegado ya al final. Muchísimas gracias por todo lo que has compartido, por todas tus respuestas. La gente sigue en el chat preguntando, pero bueno, estamos ya en tiempo, no podemos hacer nada más. Así que si os ha gustado esta conferencia, si os ha gustado esta charla, la podéis compartir en vuestras redes sociales para que llegue a más personas en todo el mundo. Juliana, unos segunditos para ti, para que puedas despedirte. Bueno, muchas gracias a ti, Laura, en nombre de Mindalia. Gracias por este espacio. Gracias a cada uno de los seres humanos que han estado a través de sus pantallas conectando con este aprendizaje.
Y bueno, todo finalmente en esta vida tiene un sentido y es nuestra responsabilidad poder encontrarle a cada cosa un aprendizaje, a cada cosa un propósito, a cada cosa una descripción que nos ayude a ser mejores seres humanos, que eso finalmente es el sentido principal por el cual estamos aquí. Y yo quedo siempre a su servicio. Muchas gracias. Pues gracias, gracias de nuevo. Nos han seguido desde muchos lugares, desde Bolivia, Chile, Ecuador, México, España, Argentina, Francia, Perú, Colombia. Gracias, gracias a todos de verdad por acompañarnos y por participar a través del chat. Voy a recordaros las fechas de este viaje a Avalon que tenemos programado del 16 al 23 de julio de este año de 2019 con Pedro Morós y nuestro compañero Alfredo Alcázar. Será a Avalon y a los círculos de las cosechas. Reserva tu plaza en www.mindalia.com o escríbenos al teléfono más 34 670 03 7704. Bien, recordaros también que podéis colaborar con nosotros dejándonos un me gusta debajo del vídeo, también un comentario positivo, o si todavía no lo habéis hecho y así lo deseáis, os podéis suscribir a nuestro canal de Mindalia Televisión en YouTube. Gracias, nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo. Hasta pronto.